Lázaro, esa enfermedad es buena o mala. Es buena, hermano. Al hermano, para el hermano, se quedó así mudo. Porque él tenía dolor de lengua. Porque él no creía que eso era buena. Eso significa que él no creía en la palabra de Dios, sino él sabía la palabra de Dios. Dios no trabaja por saber la palabra, porque Dios trabaja al que cree. En la Biblia dice, siempre gozaos. Primero Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 dice, ¿de qué manera siempre puede tener gozo? Entonces, llevando la vida, solo tendrá un asunto para tener gozo. Entonces, de repente teniendo cáncer o algún asunto puede tener. Entonces puede tener muchos problemas en su familia. Si tuviese solo buenos asuntos, siempre puede tener gozo. Pero llevando la vida, como a veces puede tener asuntos malos. A veces como discutiendo entre matrimonio. Entonces a veces como se fracasa de su negocio. A veces como se divorcia. O como yo puede tener cáncer. Como así uno puede tener asuntos malos. ¿De qué manera puede siempre tener gozo? En Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, en todo, dad gracia, en todo, dice. Entonces, en todo, ¿qué significa? Buenos asuntos, malos asuntos también, significa todos. Dios, ¿qué dice? Sí, dad gracia en buenos asuntos. También dad gracia en malos asuntos. Teniendo como cáncer, ¿de qué manera puede gozarse? Entonces yo les voy a enseñar, aunque tenga asuntos malos, cómo puede agradecer a Dios. La verdad, 4 horas se me hace muy corto tiempo. Dios hizo milagrosamente nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo se reacciona conforme nuestro corazón. Entonces, con Proverbios capítulo 18, 14, el corazón puede superar su enfermedad. Uno se enferma, se lastima su corazón, ¿quién puede levantarlo? Dios hizo nuestro corazón para que supere toda nuestra enfermedad. Pero su corazón se muere, no puede vencer su enfermedad. Entonces puede tener enfermedad, al contrario. Siempre yo les predico así a mucha gente, pero dentro de 4 horas, entonces yo les voy a enseñar algo más importante, cosas. La verdad, yo puedo enseñarle de qué comida tiene que consumir. Yo puedo enseñar algunas comidas que no debería comer. Aunque no venga aquí, la verdad, como en televisión también les enseña. En ese lugar yo les voy a enseñar algo que en TV, en televisión no puede aprender. Las cosas que en televisión no puede aprender, por televisión no puede aprender. La verdad, levanta su corazón. ¿Cómo usted puede tener gozo en su corazón? La verdad, puede
ser solucionado cualquier problema, enfermedad. Por Dios puede ser solucionado todos. Continuamente voy a hablar. Entonces, el segundo de Timoteo, capítulo 3, lo que el apóstol Pablo enseña, la vida que siempre puede tener gozo. Cualquier problema tenga, entonces la vida que puede tener gozo. Entonces, la vida espiritual, mejor vida espiritual. Quiero que usted viva así. Como hay una razón que en época, última época, puede tener sufrimiento. Segundo de Timoteo capítulo 3, desde versículo 1. Dios le va a bendecir. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. También debes saber eso, que en los postreros días vendrá tiempos peligrosos. Hay un tiempos peligrosos. Desde versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Se sufre por amar a la plata, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Así se sufren. Eso nosotros ya sabemos. Pero el séptimo dice, por no agradecer. Eso no podía entender. ¿Cómo puede sufrir por no dar gracia? Eso significa, uno no se sufre por cáncer. Teniendo ya cáncer, se sufre por no dar gracia. ¿Cómo, de qué manera puede agradecer teniendo cáncer? No podía entender. Cuando se solucionaba eso en mi corazón, entonces yo podía tener forma de pensar, divertirme de cáncer. Entonces yo compartía a muchos que tenían cáncer. Ellos también se ponen contentos. Entonces solamente tardaba 30 minutos para tener gozo, alegría. La gente que me venía, mayormente me decían que ellos podían tener la vida solamente una semana. Era muy grave. Teniendo comunión 30 minutos, 40 minutos, empezó a ponerse contentos. Entonces se curaban de su enfermedad. Entonces la fe les hace así. Entonces, ¿quién puede agradecer ya teniendo cáncer? Encontrándose el corazón de Dios que le dio cáncer, puede agradecer, puede tener gozo. Entonces, diciendo que creer en Dios, entonces, cuando tenga asunto para tener gozo, alegría, cuando tenga enfermedad o cáncer, entonces teniendo tristeza o miedo de su muerte, yo creo en Dios. Eso no puede ser.
Aunque no creer en Dios, vive con esa manera. El que cree en Dios, el que pueda agradecer en todo, que siempre puede tener el gozo, ese es el que cree en Dios. Eso es posible. Si ustedes me miran, ya pueden saber que eso es posible. Apóstol Pablo también vivía con esa manera. Yo estoy mirando mucha gente delante de mí. Yo me quedé pensando en José. José tuvo sueño. El sueño que Dios le había dado. Como cuando venía hambres de la tierra durante 17 años, poniéndolo como gobernador, Dios quería salvar mucha gente de hambre de la tierra. Por eso Dios le dio un sueño. Entonces, que podía ser político. Sus hermanos le envidiaban. ¿Por qué? Como ellos veían que su padre lo apreciaba solo a José, porque era hijo de Rebeca. Entonces su padre siempre lo amaba más que otros. Por eso le puso José como guardia. Entonces sus hermanos trabajaban. También le daba plata. Entonces a José le daba $100. A sus hermanos le daba $10. Entonces a sus hermanos les gustaba eso. Entonces cuando compraba las ropas, entonces a José compraba Nike. Entonces a sus hermanos le compraban ropas que no tenían marca. Entonces los hermanos no les gustaba. Por eso los hermanos lo vendieron a José como esclavo. Solamente recibiendo 20 platas se lo vendió. Jesús fue vendido por 30 platas. Adultos 30 platas. Entonces, como muchachos, 20 platas. José tenía solamente 17 años de esa edad. Entonces, ¿cuán miedo tuviera él? Él fue vendido a un país extranjero. Muy joven, él fue vendido como esclavo. Entonces, él se puso muy triste y tenía miedo, por eso les rogaba que no lo vendía. Pero él fue vendido a Egipto. Como sus hermanos sin piedad lo vendieron. Entonces, como él tenía resentimiento contra sus hermanos, él tenía tanto odio contra sus hermanos. Entonces, como siendo llevados al Egipto, como se puso como descalzado, luego se lastimó su pie. ¿Por qué yo tengo tanta dificultad? Todo por culpa de los hermanos que me vendieron. Entonces él tenía muchas quejas en su corazón. La verdad, como él podía sufrirse por esas quejas. Por no resolver su asunto. Aquí dice, así dice, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dice, si se encuentra con el Dios que le dio enfermedad,
Si él encuentra con el Dios que le dio cáncer, se pone contento, de igual manera todas las cosas serán solucionadas. Yo no tengo enemigos. Anteriormente yo tenía muchos. En mi corazón se solucionaba todo. José fue llevado al Egipto. Entonces él fue echado culpa por esposa de Potifar. Él fue echado a la cárcel. Cuando él fue echado a la cárcel, entonces se terminaba ese sueño que tenía. Se acabó su sueño de ser políticos. Su título de su delito, ¿qué fue? Aunque fue echado a la cárcel injustamente, entonces la violar a mujer. ¿No es cierto? Entonces ya no podía ser políticos. Cuando él fue echado a la cárcel, como entrar a la cárcel, eso no es bueno para mí. Ese asunto para tener tristeza es una maldición. Eso es un asunto muy avergonzoso. Él pensaba con esa manera. Él pensaba que la esposa de Potifar lo echaba culpa injustamente. Pasando varios años, él llegó a ser gobernador. Cuando él llegó a ser gobernador, José se encontró con la voluntad de Dios. Como yo pensaba que esposa de Potifar me acusaba injustamente, yo tenía que sí o sí entrar a la cárcel. Porque estando en la cárcel yo podía encontrarme con jefe de copero. Entonces, traduciendo su sueño, entonces cuando él ya se recuperaba su posición, su cargo, entonces traduciendo también sueño de Potifar, entonces meterme a la cárcel, pensaba que no era asunto bueno, pero ese es asunto muy bueno, es asunto para agradecer. Yo pensaba que esta esposa de Potifar, que me acusaba injustamente, entonces ella me ayudó para que me metiera a la cárcel. Ella era una mujer que me ayudaba. Es una persona muy agradecida. No que mis hermanos me vendieron acá. A través de las manos de mis hermanos me trajeron acá. Dios me trajo acá. Entonces él todo entendía, aceptaba por Dios. Se terminó su resentimiento que tenía. Entonces se acabó su odio. Entonces empezó a apreciar a los hermanos. Como meterse a la cárcel, pensaba que un asunto malo, entonces como lo veía buenos asuntos. De igual manera, si usted se encuentra con el corazón de Dios que le dio cáncer, si encuentra el corazón de Dios que le dio cáncer, de dificultad, ustedes también pueden agradecer. Si usted puede teniendo el mundo de la fe, por más que tenga cáncer, puede agradecer. De agosto de 2012, yo le dije a los que tenían cáncer, entonces festeja de su cáncer. Es asunto para agradecer. Eso para festejar. Ese cáncer es bueno. Yo le dije así.
después de tener esa leucemia, mañana voy a hablar de 5 niveles de la fe. Si ustedes hacen conforme lo que digo, cualquier enfermedad tenga puede ser curado. Cualquier problema tenga ya puede solucionar. Esa palabra, ¿por qué eso para mí? Esa palabra que le dijo a Lázaro, ¿cómo es posible que me está diciendo? Entonces, la manera de leer la Biblia es diferente, será diferente. San Juan capítulo 4, la palabra que le dijo a Lázaro. San Juan capítulo 11, la palabra que le dijo a Lázaro también, ¿cómo es posible que me está diciendo? Nosotros leímos San Mateo capítulo 8, ¿verdad? San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8 sale sobre un enfermo de lepra. Esa leproso una cosa que no sabía, porque él no sabía el corazón de Jesús. ¿Verdadero él quería sanarme o no? Si él no sabe, ¿qué tiene que hacer? Entonces puede preguntar. Por eso él fue a preguntar. Cuando Jesús así, después de predicar, descendía de montaña, entonces mirando que Jesús descendía de monte, él se fue a Jesús, arrodillándose, ¿qué le dijo a Jesús? Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Jesús, ¿qué le dijo? Poniendo su mano a él, ¿qué le dijo? Quiero ser limpio. Instantáneamente se quedó limpio. Entonces, conforme nuestro estilo, ¿cómo está preguntando? Señor, yo tengo un problema en mi casa. Si Señor, si quiere solucionar ese problema o no. Si yo tengo cáncer, ¿eso es lo que Jesús quiere, sanarme o no? Si le pregunto, pues, si usted pregunta a Jesús, ¿Jesús qué le dice? Si quiero ser limpio. Si Jesús dice, si yo quiero. Si yo quiero solucionar tu problema. Si yo quiero curar tu enfermedad. Sea limpio. Si yo solucioné tu problema. Si yo curé tu enfermedad. Instantáneamente él fue curado. Ahora Jesús, cuando usted preguntan a Jesús, si Jesús quiere solucionar su problema, cualquier manera tenga, Jesús puede solucionar. ¿Sí, verdad? Sí, su problema puede ser solucionado. La palabra que le dijo al leproso, quiero ser limpio. Si fuera la palabra para mí, tan feliz seré yo. Yo tengo leucemia, ¿eso es lo que Jesús quiere curar? Sí, yo quiero ser limpio.
esa palabra que le dijo a leproso, eso también fue para mí. Tan seré yo feliz. Si fuese la palabra para ustedes, ¿cómo estarán? Yo les voy a enseñar así. ¿Está bien? Yo quiero hacerle la palabra para ustedes. La palabra que le dijo a Lázaro. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que la palabra fue también para ese hermano que tenía cáncer de lengua? ¿Cómo esa palabra puede ser para ustedes también? Hoy en la mañana yo les voy a enseñar esto. Yo lo veía la Biblia como un libro de historia de Israel. Eso para ser la Biblia. Entonces tiene que entender la palabra como para ustedes. Esa palabra también es para mí. Mi nombre es Hoyunsu. ¿En dónde lo dice que eso para mí? Esa palabra para mí. Por más que yo buscaba toda parte de la Biblia, no me encontraba. Entonces es el libro de la historia. Para ser Biblia, entonces eso tiene que ser la palabra para mí. Entonces tiene que ser posible tener comunión con Dios. Entonces con la Biblia, ¿de qué manera puede tener comunión con Dios? Hoy en la mañana yo les voy a hacerles así. ¿Me hago entender? Entonces, luego usted debe tener diferente perspectiva para ver la Biblia. Por más que tenga cualquier problema, uno por uno puede solucionar. Entonces, viendo Josué, capítulo 6, versículo 3, se cambió mi vida. Vamos a ver, Oseas, capítulo 6. Entonces yo hablo inglés muy extraño, ¿verdad? Yo también oyendo de la traducción, también automáticamente yo puedo aprender. Oseas. Eso capítulo. Oseas. Cuando Dios aparece a nosotros, cuando Dios trabaja, entonces Dios nos dice, Oseas capítulo 6, versículo 3, cuando Dios nos da enfermedad, como si fuera alba del sol, como el alba está dispuesta a su salida. Supongamos, apagando toda la luz acá, también se puso nublado, ni podía ver la luz de estrella, entonces estará muy oscura, ¿verdad? Es verdad, ¿verdad? Se pondrá todo hacia oscuro. ¿Mañana saldrá el sol o no? Sí. El que cree que mañana va a salir el sol, levanten su mano. Si cree. ¿Alguien no se levanta su mano? ¿Los que no se levantan la mano? ¿Mañana no va a salir el sol? Parece que mañana no va a salir el sol, ¿verdad? Mañana va a salir el sol.
¿Cómo usted cree? ¿Cómo puede saber que mañana va a salir el sol? Ni siquiera usted ha llegado a mañana. ¿Usted cree que mañana sí o sí va a salir el sol? Yo también creo así. Todavía no he llegado a mañana. Nosotros creemos que mañana va a salir el sol sí o sí. Todavía no hemos llegado a mañana por la mañana. Todavía no he visto con mis ojos mañana. Nosotros fácilmente creemos que mañana va a salir el sol. Pero para usted es tan difícil creer en palabra de Dios. ¿Por qué es tan difícil creer la palabra que Dios puede curar su enfermedad? ¿Por qué es tan difícil creer en palabra de Dios que Dios puede solucionar su problema? Usted creyendo fácilmente que mañana va a salir el sol, ¿por qué es tan difícil de creer que Dios va a curar su enfermedad? Porque hay algo que está muy equivocado en nuestro corazón. Si usted puede solucionar solo esto, también creer en palabra de Dios que le curó de su enfermedad, entonces es igual que creer en mañana que va a salir el sol. Así creyendo en que mañana sí o sí va a salir el sol, así creer en palabra de Dios es tan fácil. Entonces, creyendo en palabra que Dios va a solucionar su problema, es tan fácil creer como creyendo que mañana va a salir el sol. Así nosotros viviendo, entonces la vida será muy divertida, ¿o no? Será muy divertida, ¿verdad? Cuando tenga asuntos contentos, se pone contentos. Cuando teniendo cáncer, también se pone contento. Entonces la vida también es muy divertida. Así yo vivo así. Yo también estoy llevando vida así 5 años. Entonces la vida es muy divertida. ¿Me hago entender? Usted solo escuchando 4 horas de la fe y salud, usted también puede llevar la vida divertida. Entonces vamos a ver que Dios aparece como alba de la luz. Esa es la Academia de la Fe y Salud. Vamos a buscar el corazón de Dios que le da enfermedad. Hace 2000 años, cuando Dios le dio al Lázaro enfermedad, ¿Jesús de qué corazón le dio enfermedad? Para matarlo a Lázaro, Dios le dio enfermedad. ¿No, verdad? Para la gloria de Dios, Dios le había dado enfermedad. ¿Me hago entender? Como Dios se manifiesta como alba, ¿por qué para nosotros es tan fácil de creer en que mañana va a salir el sol 375 días? Siempre llegando mañana, nosotros así continuamente hemos visto. Siempre nosotros hemos visto cuando salía el sol. Creer en palabra de Jesús, creer en palabra de Dios. Entonces, por más que pasaba 3000 años o 2000 años, por más que pasaba 1000 años o 10 años, que sea mañana, constantemente. Entonces, con el mismo corazón, Dios se les da enfermedad. Entonces, Dios contesta lo mismo. Dios lo dice siempre igual. Así creer en palabra de Dios es tan fácil de creer. Por más que pasaba 2000 años, por más que pasaba 1000 años, nosotros, por más que sea después de un año o después de 10 años,
como el corazón de Jesús siempre igual. Entonces nunca se cambia. Cuando Dios le dio enfermedad a Lázaro, eso para la gloria de Dios le dio enfermedad. Después de 2000 años, Dios le dio enfermedad al pastor Ho-In-Soo. Con mismo corazón Dios me había dado. Cuando Dios le dio al hermano Bagonjin cáncer de lengua, que vive en Myanmar, Dios le dio ese cáncer con mismo corazón. Cuando Dios le daba enfermedad, con mismo corazón Dios les daba esa enfermedad. Vamos a buscar en la Biblia. Vamos a ver como si fuera alba de la luz del sol. Aparece en San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9, versículo 1 al 4. San Juan 9, versículo 1 al 4. Entonces les preguntaron sus discípulos diciendo, Rapi, aunque pecó, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que hayan nacido ciegos. Dice, eso no es que pecó ni sea padres, sino para las obras de Dios se manifiesten en él, dice. Lo que Jesús lo hace, eso para la gloria de Dios. Ese ciego, si se abrieron sus ojos, no podían ver. Porque él tenía enfermedad de recibir la luz. Entonces, para darle enfermedad con el mismo corazón, también al ciego, Dios tiene que darle enfermedad para la gloria de Dios. Escupiendo, Jesús hizo un lodo. Le puso sus ojos. Entonces le dijo que lavara en Siloé. ¿Quién es el que mandó? Jesús les mandó. Entonces Siloé se manifiesta el poder de Dios. Sí, Jesús se levantó a Ho-In-Soo, eso para expresar la gloria de Dios. Dios les envió, también a través de ustedes también se manifiesta el poder. Ustedes ya grabaron, se abrieron los ojos, podían ver. Entonces él se quedara quieto. Entonces empezó a actarse de Jesús a todas las personas que le encontraba. Entonces mucha gente podía creer en Dios. Será muy glorioso, ¿verdad? Vamos a buscar otro lado. Entonces Jesús se manifiesta con la misma manera o no. Ya vamos a ver el Antiguo Testamento, Isaías 38. Está hablando de ley Ezequías. Entonces está hablando del capítulo de Ezequías. Yo nunca había visto una persona que tiene tanta enfermedad como Ezequiel. Sí, yo me he encontrado con muchos pacientes de esa enfermedad. Nunca había visto una persona que tenía tanta enfermedad como Ezequiel. Si quiere que yo les enseñe, entonces tiene que ver la Biblia.
Isaías capítulo 38, versículo 13, vamos a ver. 내가 아침까지 견디었사오니 내가 아침까지 견디었사오나 주께서 사자같이 나의 모든 뼈를 꺾으시오니 나의 명이 저석간에 마치리이다. Contaba yo hasta la mañana como león molió todos sus huesos. De la mañana a la noche acabarías. Entonces la Biblia dice como el león molió, dice. En Hebreos dice eso es como el león macho. Entonces como ese león macho cuando agarraba hasta que se arruinaba todo huesos. ¿Tú sabes cuántos como huesos que tienen? 206 como huesos tienen. Los niños 350. No pregunte a mí. Los médicos dicen. Yo creo que ellos contaron todos sus huesos. Los niños 350. Entonces creciendo, huesos entre huesos se pegan. ¿Usted puede doblar su dedo de mano? Para que se rompiera puede como inclinar. A ver cómo doblarlo. Su hueso. Sí, ya tiene dolor, ¿verdad? Dice que más de 200 huesos así rompió, dice. Como si fuera como de león macho. Entonces como león macho que quebraba. Así que aquí doblaba todos nuestros huesos, dice. Doblaba sus dedos de pie, también pierna, su brazo, sus columnas. Imagínense más de 200 huesos como siendo quebrados. Toda la noche, diario. Se vuelve loco, ¿verdad? No puede dormir. En esa situación usted podrá tener gozo, alegría. Entonces, ¿eso significa creer en Dios o no? En esa situación que pueda tener gozo, ¿usted podrá gozarse o no? La verdad, usted no tiene las condiciones como Ezequiel tenía. ¿La verdad? Ezequiel, con esa situación, se ponía contento. 17 dice, aquí amargura grande me sobrevino en la paz, dice. Dice, grande amargura me sobrevino. Eso significa rompía todos los huesos. Entonces, estando en medio de un asunto sufrido, dice que eso es la paz. Dice que eso para agradecer, dice. Eso experimentó una paz tan grande. Después de gran sufrimiento, como ellos podían aprobar el gozo que Dios les daba. Luego dice, echaste tras tus espaldas todos mis pecados, dice. Él había encontrado el sabor de la salvación.
Después de casarme 4 meses, I told you that I had. eh, 기뻐했겠습니까? entonces dijo que yo tenía cáncer de leucemia. 그러면 기뻐하겠어요? Leucemia, entonces, usted, si fueran, tendrán gozo. 하나님은 욕을 했습니다. Yo insultaba a Dios. 차라리 태어나게 할지를 말든지 Si hubiera hecho que no me naciera, 이런 백혈병을 줘가지고 나를 비참하게 만드냐. dándome esa dificultad, porque me molesta. 제가 한 2주 동안 하나님한테 욕을 한 거예요. Me parece como en dos semanas yo insultaba a Dios. 그래서 제가 제 사함을 받았어요. And then eventually I received the fruit. Luego yo recibí salvación. 백혈병을 주신 하나님을 자랑하기 시작합니다. And I started to Entonces yo empecé a jactarse del Dios que me dio 23 years into it. esa leucemia. 전에 백혈병 걸렸으니까. Hace 23 años yo tenía cáncer, leucemia. When I talk up to here, 저 암에 걸린 형제가 Cuando yo así compartía eso, el hermano que tenía cáncer de lengua, oh, entendió ese asunto para tener gozo. what is this? ¿Eso qué significa? Como él estaba en la última etapa de cáncer de lengua, él se puso contento. 여러분 이제 이 형제가 있잖아요. 이 혈암 걸렸을 때 Sir, but this brother, when he had the final Cuando él tenía cáncer de lengua, dice que dentro de una semana que moría. 장례식 준비를 하라고 그랬어요. Le dijo que preparara su funeral. 생명을 더 연장시키려면 Si pudiera prolongar su vida unos días más, 혈을 잘라내고 entonces cortando su lengua, 뼈를 잘라내고 tiene que también romper esa cortar su garganta, tiene que poner una manguera de arriba. 얼마나 아픈지 how painful is that? Cuán doloroso. 진통이 안 잡혀요. And so Entonces, por más que lo puso la inyección para como calmante, they were not able to do that. 아무것도 먹지를 못했습니다. no podía comer nada, 물도 먹지를 못했어요. ni podía tragar agua. 우유를 조금 먹었다 하더라고요. They said that Entonces, podía tomar un poquito de leche. 영양주사를 맞아야 되는 거예요. and so Entonces, 4 veces a la semana tenía que recibir esa inyección. so this is what Yo le dije a él what I'm going to tell you. la palabra 단계를 얘기해 줬습니다. I told him que mañana voy a contar 5 niveles de la fe. this person was able to eventually have Él faith. podía obtener la fe cuando él volvía a Myanmar, 21 de septiembre, 37kg밖에 되진 않았습니다. He only solamente pesaba grams of weight. 37 kilogramos. Not eat anything. No podía comer nada. It hurt Él se so enferma bad. muchísimo. 어떻게 됐을까요? What do you think happened to him? Luego, ¿qué pasaría? 지금 살아 있습니다. Ahora él está vivo. 깨끗하게 나왔습니다. Se curó completamente. 땀이 흘리도록 빨리 걷고 Entonces, más de 10 kilómetros así corriendo, caminando rápidamente. Runs 3 kilometers Luego, él corre. Él come bien. very well. 진통제 안 맞습니다. Ahora no acepta ninguna como calmante. ¿Por qué? Porque ya no tiene dolor. 너무 기뻐서 사진을 찍어서 보냈습니다. And so he Entonces se puso muy contento sacando foto, me envió. 사진을 갖고 있습니다. Yo tengo esa foto. 여러분 이런 얘기가 나타나면 내가 몇백 명 얘기할 수 있어요. therefore for each La verdad es como así yo puedo hablar de miles de personas. what did I say? 굉장히 많은 이렇게 병나는 사람들이. Porque muchas personas fueron curados de esa enfermedad. 자, 여러분 그러니까 이제 하나님이 있잖아요. 새벽빛같이 일정하게 나타나요, 안 나타나요? And so Dios aparece como si fuera alba dispuesta. 똑같이 병을 준단 말이에요. he gives Entonces a todo con la misma manera le da enfermedad. 병을 줄 때에 A Lázaro, cuando Dios le dio enfermedad, 여러분 정말 이 병은 죽을 병이 아니라 하는 영광을 나타내서 좋기 때문에 and he told eso no para morir, sino para la gloria de Dios, se le dio esa enfermedad. 형제에게 혈암을 줄 때도 Cuando Dios le dio cáncer de lengua, 똑같은 마음으로 주고 con la misma manera Dios le dio enfermedad. También a mí me dio lo mismo. 여러분에게도 그렇다는 거죠. A usted también lo mismo. 새벽빛같이 일정하게 나타난다고 했으니까 Sí, Dios aparece como si fuera alba dispuesta. 여러분에게 병을 줄 때도 하는 영광을 해서 주는 것입니다. También cuando Dios les daba enfermedad, para la gloria de Dios le daba esa enfermedad. 그거 기뻐할 일입니까? 슬퍼할 일입니까? Eso tener como enfermedad, eso para agradecer o para tener tristeza.
Eso es para agradecer. 잘 이해가 안 됩니까? ¿No me hago entender bien? 이해되죠? You can understand, right? Si me hago entender, ¿verdad? 기뻐할 일이라는. Es asunto para agradecer. 자, 여러분들이 이제 그렇게 기뻐하다 보면 Everyone, as you rejoice, También usted así teniendo gozo, 여러분이 이제 몸이 반응해 옵니다. then you start to también empieza a reaccionar su cuerpo. actions in your body. 한국에 이제 한 의학 박사님이 저를 찾아왔습니다. Entonces me había visitado un doctor. Él vivía en Poang. 이분이 이제 몇 년 전에 케냐에서 이제 이런 마인드를 배웠습니다. And so Él había aprendido en Kenia, es el mundo de la fe, 그러니까 when he became a medical doctor, pero él llegó a ser doctor. Por medicina no me cura. 이런 마음이 오더래요. that's the kind of heart. Él llegó a tener ese pensamiento. 찰나에 이제 제가 이제 이렇게 믿음으로 병을 고치는 걸 배우고 And so, Así él aprendió cómo curarse de enfermedad por la fe. 환자들에게 얘기를 해줍니다. and he starts to tell Así hablaba 걱정하지 마, al enfermos. No se preocupe, ese cáncer puede ser curado. Entonces, 환자가 막 어사고 그렇게 얘기하니까 les hace tener gozo, alegría. 잘 믿더래요. Entonces, los pacientes creen en palabra del doctor, entonces se pone contento. Si se curaba su enfermedad, 그러니까 이제 이게요. 마음이 있잖아요. 기쁘게 살면 si su corazón se pone contento, becomes joyful. 우리 몸은 반응이 오도록 돼 있어요. It's made. entonces como su cuerpo automáticamente puede reaccionarse. That makes sense? ¿Me hago entender? 이거는 성경 하나님이 우리에게 주신 약속이기 때문에 Esa es la promesa de Dios que nos dio. 그대로 하나님이 약속대로 역사한다는 거죠. And therefore, God Conforme a la promesa, Dios trabaja. promised. 저 오늘 우리가 마태복음 8장을 읽었습니다. Nosotros leímos San Mateo capítulo 8. 마태복음 8장에 보면 San Mateo capítulo 8. 병자가 예수님에다가 묻지요. Ese enfermo, el leproso, vino a Jesús. 내 문둥병을 고쳐주기를 원하십니까? 안 원하십니까? He says, will Sí, como el Señor quiere sanarme o no. 원하노니 깨끗함을 받으라. I will. Sí, quiero ser limpio. 시도의 문둥병이 깨끗하여. Instantáneamente se puso limpio. And when you Dios también les pregunta, 내게 이런 문제가 있는데 이걸 해결해 주기를 원하십니까? 안 원하십니까? Señor, yo tengo ese problema, Dios quiere solucionar o no. 이제 목사니까 Yo soy el pastor. 하나님은 교회에 저 형제의 병이 걸려 있습니다. Oh Dios, ese hermano está enfermo. 저 사람의 사업이 잘 안 되고 있습니다. Esa hermana está mal su negocio. 우리 교회에 이런 문제들이 있습니다. 왜 En la iglesia hay muchos problemas. 하나님 앞에 묻지요. Sí, constando con Dios. 주님이 어떻게 대답합니까? Señor, ¿cómo me contesta? 2000년 전에 문둥병자에게는 내가 원하는 깨끗함을 받아라 이렇게 말씀하셨는데 Al leproso, hace 2000 años, Jesús le dijo, sé limpio. 물을 때 but when you ask, Si usted pregunta ahora, but for you, I don't want. 내가 네 문제를 해결해 주 yo no quiero solucionar tu problema. Heal you of your disease. 이렇게 대답한다면 Si Jesús contesta con esa manera, 역사책입니다. Then this, ese libro puede ser de historia nada más. these are not words of Esa palabra, si no fuera para mí, 책이 성경이 아니라는 것이 como el libro de historia, no es la Biblia de Dios. 나타난다고 했습니다. it says that he comes Entonces Jesús aparece, se manifiesta 2000년 문둥병자에게 그렇게 como alba del he sol. responded that way 2,000 years ago to the leper. 예수님은 오늘 여러분에게도 똑같이 그렇게 대답합니다. Then today, Entonces Jesús también le contesta lo mismo. 원한다. Yo quiero, 네 문제 해결해 주기를 원한다. yo quiero solucionar tu problema. 네 문제 해결했다. Yo solucioné tu problema. 너 건강했다. Yo te hice sano. 고쳤다. I healed you of your Yo te curé. 여러분이 이렇게 대답한다는 것입니다. Usted también puede contestar con esa manera. 이렇게 믿으십시오. Everyone believe this. Usted también tiene que creer con esa manera. ¿Me hago entender? 그렇게 성경을 보시기 바랍니다. Espero que vean de esa manera la Biblia. 내가 원하노니 깨끗함을 받으라. Quiero ser limpio. Clean. 여러분 행복해요? 안 행복해요? ¿Están felices o no? 이게 내게 하시는 말씀이잖아. Esa palabra para mí. 이렇게 보면 Así con esa manera, entendiendo la palabra. 찾기 같아요. Entonces, la palabra todo puede ser un tesoro, búsqueda de tesorero. 낫게 한다는 Búsqueda de tesoro. Hear the words that tell me that he healed me of my disease.
aquí está la promesa que va a curar toda mi enfermedad. Aquí está. 해결한다는 말씀이 이 안에 있습니다. Aquí dentro de la Biblia hay la palabra que pueda solucionar todos sus problemas. Entonces, leer la Biblia es tan divertido. 여러분 이제 대화를 어떻게 하는지 가르쳐 드릴까요? Yo le voy a enseñar de qué manera puede comunicarse. 제가 이제 제 사함을 받고 Upon receiving, Recibiendo el perdón del pecado, 여러분 백혈병이 어떻게 믿음을 낳았는지 내일 얘기할 거예요. tomorrow we're going to be talking to you about mañana voy a contar de qué manera podía ser curado de leucemia. ¿Mañana será divertido o no? 훨씬 더 재미있고 Más divertido que hoy, 훨씬 더 중요합니다. más importante. as well. 제가 이제 유전된다는 말을 들었습니다. And so, Como yo escuché que eso de 된다는 얘기를 들었어요. I heard that hereda esa leucemia. 그런데 이제 제가 이제 성경을 자꾸 창세기부터 요한계시록을 자꾸 이렇게 읽었습니다. Desde Génesis yo había leído la Biblia Apocalipsis bastante. 8장에 와가지고 when I went to Genesis, Génesis capítulo 18. 얘기하시는 이 말씀이 내게 와닿더라고요. Entonces la palabra le dijo a Sarai, también a mí me llegó. and he said, I'm going to give him a son next year. Próximo año tendrá hijo. Yo escuchando la palabra que esa leucemia puede ser como heredado, This was an expert. yo le pregunté a profesional, He said that it's como un profesional dijo que también puedes heredar esa enfermedad al otro, a su hijo, dice. because of that, my former wife, she ran away from me. 사람들이 이런 거 자꾸 물어봤어서 People, they keep, De la gente pregunta, 내가 대답하기 귀찮아가지고 and you know, yo no tired of answering this. me molesta contestar. 한다고 그랬는데 I just say that, she ran away. 환자복을 갈아입고 But as soon as I was changed into my patient clothes, 가정법원에 가가지고 이혼을 해줬습니다. what she did was, Ah. I actually filed for divorce for her. Esa mi esposa me pidió divorcio, por eso poniendo esa ropa de enfermo, internado de hospital, presentándome en tribunal, yo firmé de mi divorcio. People kept asking me. 그래서 내가 이제 도망갔다 그렇게 얘기하고 La verdad, como se fue mi esposa, digo, pero la verdad, como yo firmé mi divorcio, porque Both of these problems at once, leukemia and divorce. 왜냐하면 내가 죽으면 어차피 다른 남자하고 살 거니까 porque si yo muero, mi esposa iba a casarse con otro. 저는 백혈병이 가고 싸우게 됐지. And so I Yo decidí, en el lugar de luchar con mi esposa, a luchar contra mi leucemia. No tenía fuerza para luchar contra esa leucemia. against this. 지금 생각하면 잘 선택한 것 같아. Ahora pensando, sí, yo tomé decisión bien. 이 병하고 좀 싸워야겠다. Yo tomé decisión de lucharme contra esa leucemia. Yo no tenía fuerza para lucharme contra esa leucemia. Yo superé por el Señor Jesucristo. 자, 이제 여러분 2011년도에 2011, 저는 또다시 암이 걸렸어요. otra vez, como yo tenía cáncer, de cáncer de linfático. 얼마나 큰지 대장을 맡고 있었어요. Entonces, ese tumor era tan grande, entonces estaba tapando de 그래서 하마터면 맹장 끊어낼 뻔했어요. intestinos. En África casi iba a cortar apéndice. And so my stomach was hurting. I went to the Yo tenía, me dolía. Me dijo que apéndice. Casi iba a cortar esa apéndice. 만져보고 어떻게 아냐? ¿Cuándo cómo puedes saber? 맹장인지. Esa apéndice. 변호사 데리고 갔어요. Entonces traía otro doctor 만져보더만은 tocándome. a little bit. 이 맹장이 아니다. Esa no es apéndice. Something's not wrong with your appendix. 그래서 이제 이거 결핵 같다 그러더라. Parece que You know, some esa you know, of tuberculosis, they said. tuberculosis. 예, 결핵이 왜 그러냐? Porque el estómago puede tener tuberculosis. También puedes detectar tuberculosis en su estómago. Por eso yo fui a Corea. En Corea, haciendo examen, 대장을 이렇게 이제 대장한 이빨 암덩이가 대장을 막고 있어요. entonces el cáncer, ese tumor de cáncer de ¿cómo se llama? Linfático estaba tapando de intestino. What happened was that the small intestines Entonces, and so it was folded. como intestino estrecho, It's the same
se estorbaba, entonces como se torcía esos intestinos. 24시간 안에 안 풀어지면 죽잖아요. Entonces como durante 24 horas no se solucionaba, uno muere. 4개월이나 있었습니다. And so in that time, Pero con esa situación yo duraba 4 meses. find a way to live. 의사분이 이해가 안 된다 하더라고요. Entonces el médico no podía entender Don't understand. 어떻게 4개월 동안 살아있는지. por qué sobrevive durante 4 meses. Can't understand how I lived inside of 4 months. 그래서 이걸 잘라냈습니다. Entonces ya cortaron. 대장을 40cm 정도 잘라냈어요. Cortaron intestino grande 40 centímetros. 40 centímetros. Meters of my colon. 그리고 여러분 이제 수술을 끝나고 Entonces terminando de operarme, 여러분 다시 아프리카를 갔습니다. yo fui al África otra vez. 1년이 됐는데 And it became Entonces ya pasando un año, 정신이 오는 거예요. yo, same thing happened again. yo me sentía mismo síntoma. Todo el mundo me decía que yo iba a morir. 한국에 왔는데 And I came to Korea. Yo fui al Corea, And you know, I entonces no apareció ningún cáncer. 그래서 이제 제가 이제 성교를 안 하고 이제 한국에서 이제 목회를 하고 있어요. so after that, Entonces dejando de ser misionero, entonces yo estoy pastoreando en Corea. 그때 비행기 안에 타고 오면서 En ese momento, subiendo al avión, my wife was telling me, mi esposa dijo, 그때는 말을 못하고 no me dijo a mí, 우리 아들한테 얘기해. a mi hijo dijo, hijo, 내가 아까 재발한 것 같다. parece que tu padre otra vez teniendo cáncer. relapsed. 그래서 이제 내 아들이 이제 그걸 얘기하길래 And so because my Entonces mi hijo me dijo así, 데려오라 그랬어요. yo le dije que trajera a mi esposa. come over. 그래서 이제 제가 요한복음 9장을 쳤어요. And what I did Por eso yo abriendo San Juan capítulo 9, 절대로 유전 안 되는 I said, nunca puede ser heredado esa enfermedad. 사실 일이 있어서 그러겠고 El año pasado Dios permitió algo que tenía que hacer, por eso me permitió. 뭔가 또 하실 일이 있어 주는 거예요. Ahora me duele, yo creo que hay algo que Dios quiere hacer, por eso me dio esa everyone with leukemia, leucemia. 17절입니다. Entonces Isaías capítulo 38, versículo 17. 대담 받기 전에 오는 어려움이나 병은 Todas las enfermedades, dificultades, problemas que vienen antes de recibir la salvación, para que reciba la salvación, Dios les da. 대담 받고 난 이후에 오는 어려움들은 Todas las dificultades que vienen después de recibir salvación, 요한복음 9장이에요. San Juan capítulo 9. chapter 9. 그에게서 하나님이 하시는 일을 허락하기 위한 것입니다. It's so Eso para manifestar la gloria de Dios. best in Him. 바로 말씀을 실상으로 믿는 믿음의 세계를 주려고 준 거죠. And He's Así Dios les dio esa enfermedad para que puedan experimentar la palabra de Dios. 예수님, 내가 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 죽었는데 that I be Oh, crucified with yo muriéndome junto con Cristo Jesús, 죽고 yo soy muerto junto con Cristo Jesús 살아있기 때문에 dentro de esa cáscara, como cuerpo, vive Cristo Jesús. Entonces, vive Jesús. 지극히 허인수답게 일을 하고 허인수답게 말을 하고 허인수답게 사니까 En el lugar de vivir como Jesús, entonces, como estilo de Joinsu, 예수님처럼 살으라고 He wants me para que yo viviera como Jesús, 믿음의 세계를 주려고 또 이제 암을 준 거죠. He wants to give para enseñarme el mundo de la fe, me dio esa enfermedad. cancer. 그러니까 하나님이 하시는 일이 있어서 허락하는 거예요. Hay algo que Jesús quiere hacer, That's why He gives it to me. 그래서 저는 암을 자랑한단 말이에요. And that's why por eso yo me jacto de esa cáncer. 이제 결혼을 이제 어떻게 했느냐면 Como yo me casé, 이제 아까 이제 얘기했듯이 창세기 18장을 이렇게 대할 때 so when looking yo, Génesis capítulo 18, 사라에게 하신 말씀 내게 와닿는 거지. esa es la palabra que le dijo a Sarai, también a mí me llegó. 내년에 아들을 준다는 겁니다. Entonces, el próximo año tendrá hijo. 그럼 결혼을 해야지 원래. Entonces, hoy tengo que casarme. married this year. 근데 백혈병 유전된다는 얘기를 듣고 도망을 가버리는데 But then Entonces, como esa mi esposa me pidió divorcio, escuchando que esa leucemia puede ser heredado. who's going to marry me? Entonces, ¿cuál mujer quiere casarse conmigo? 또 이렇게 와닿는 거예요. Entonces, a mí me llegó la palabra. 그러니까 하나님이 주시면 되겠다. Entonces, si Dios me permite, será así. 지금까지 살고 있습니다. Desde ese momento ya me casé, hasta ahora yo estoy viviendo con ella.
Entonces mis 12 hijos están sanos. Entonces cuando yo quiero casarme, 유전된다는 그 말이 걸리는 거예요. entonces la palabra que dice que se puede ser heredada esa enfermedad, 유전이 된다면 eso ya molestaba en mi corazón. 결혼을 하면 안 되죠. La verdad, sí puede ser como si puede heredar esa enfermedad, no tenía que casarme. 하고 싶어도 Por más que yo quería casarme, 결혼하면 안 되는 거예요. no debería casarme. I should never get married. 그때 이제 하나님이 저에게 준 약속이 바로 요한복음 9장입니다. En ese momento, la palabra que me dio era San Juan capítulo 9. 대화가 되더라 이거죠. Entonces, con esa yo podía comunicarme. 내 마음 안에 얘기하고 La palabra que sale de mi corazón, 예수님의 제자들이 예수님에게 묻는 거하고 똑같더라 이 말이에요. entonces, la voz que sale de mi corazón y la palabra de sus discípulos era lo mismo. Told me this. 당신 부모님이나 삼촌이나 누구 친척 중에 백혈병 걸린 사람 없느냐? Do you have Entre como su familia o tío o su pariente, alguien tenga leucemia, 유전된다 이 말이죠. they say that entonces eso puede ser hereditario, esa enfermedad. and then eventually my wife said to the medical doctor, 고기를 먹으면 안 된다고. oh you cannot Entonces el médico dijo que no debería comer carne. Entonces mi esposa, escuchando eso, 고기를만 먹지 말라고 하는 게 저한테. me dijo que no comiera carne, dice. 저는 고기를 좋아하고. A mí me gusta carne. 그래서 제가 내 아내한테 그랬어요. Yo le dije a mi esposa, 야, 고기 먹어가지고 암 걸릴 것 같으면 comiendo carne uno puede tener cáncer. 사자는 다 암 걸리겠다 그러면 Entonces todos los leones tendrán cáncer, 고기만 먹고 사는. porque solo león come carne nada más. 고기만 먹어가지고 암 걸릴 것 같으면 Como por comer como carnes puede tener cáncer, entonces todos los leones deben tener cáncer. 내가 뭘 잘못 먹어서 내 몸이 잘못돼서 백혈병 걸린다는 얘기예요. and so that Entonces because I ate something dice que como por comer mal así, como teniendo cáncer, dice. Segundo, dice que puede heredar esa enfermedad. 뭐 구장에 얘기하고 비슷한 거에 내 마음에 생겨. and I felt Porque el mundo de mi corazón es igual que San Juan capítulo 9. 소경으로 태어난 것이 El que nació siendo ciego, eso pecó sus padres, pecaron sus padres o pecó él. 이렇게 묻는 것이 Así que preguntaba, 내가 백혈병에 걸린 것이 ¿cómo que yo tenía leucemia? 내 몸이 잘못돼서 걸린 겁니까? was it because Mi cuerpo se puso mal, por eso, 유전된 겁니까? como or was it something podía hereditary? tener esa leucemia o mis padres. It's the same thing. The way Pues that lo mismo, ¿verdad? Preguntaba. ¿Eso qué le dijo? Jesus responds is what? 부모 죄 때문도 아니고 No pecó él, Parents sin, 자기 죄 때문도 아니고 ni pecaron sus padres, 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내기 위한 것이 sino para manifestar la gloria de Dios. and him. 새벽빛같이 일정하게 나타나기 때문에 Because he Porque Dios siempre se manifiesta como a alba dispuesta. comes to me in the exact same way. 이 백혈병 그거는 Esa leucemia 그 유전되는 게 아니야. no es hereditario, It's not because something's wrong with your body. no por mal de su cuerpo, sino para manifestar la gloria de Dios. Manifest in me. 그래서 제가 죄사함을 받았단 말이야. That's how Así yo recibí salvación. sins. 끝난 거죠 이제. Se acabó. 내가 절대로 유전 안 되는구나. I realized Nunca se hace hereditario. that's how I got married. Por eso me casé. Ahora tengo 2 hijos. Están muy sanos. 제가 이제 이렇게 얘기하는 거예요. Ese mi hijo me dijo, 아빠, papá, 우리 학교에 en mi escuela, 백혈병 걸려가지고 Because como su mamá teniendo cáncer, como leucemia, 걸린 학생이 2명이나 있어. hay 2 daughters, compañeras, estudiantes, mujeres que tenían leucemia. Su padre teniendo leucemia, hay un muchacho que tenía también leucemia por su padre. 우리 학교 선생님들이 백혈병 유전된다고 그래. Dicen maestros de mi escuela, dice que también esa leucemia es hereditaria. 의사도 유전된다고 그러더라. Sí, el doctor también dice lo mismo. 그럼 백혈병 유전되겠지. Tal vez eso será hereditaria. yes, Pero, hereditary. 그래서 애가 얼굴이 마시가 풀리는 거야. All of a sudden, entonces, 그러니까 너하고 네 동생은 절대로 유전 안 돼. pero for you and your younger brother, tu hermano menor y vos nunca puedes ser heredado. for all these other people, but not for me and my younger brother. ¿Por qué? 네 동생은 요한복음 9장에 약속이 있기 때문에 Tu hermano y tú nunca puedes tener esa leucemia. ¿Por qué? 다른 병이 걸리면
¿Por qué? Porque yo creo en esa palabra de San Juan capítulo 9. Por más que tenga otra enfermedad, jamás nunca usted tendrá leucemia. Por más que tenga otras cánceres, nunca usted podrán tener esa leucemia. Porque la palabra dice, porque hay la palabra promesa de Dios, entonces jamás nunca usted tendrán esa leucemia. Entonces con un hermano yo discutí. We kind of got into a argument. 아침에 유명한 의학 박사가 얘기했대요. Dice que un doctor muy famoso le dijo In the morning said, TV예요. en el canal de televisión. 그러면 유전된다고. Dice que es hereditaria, dice. leukemia is hereditary. 그래서 내가 그랬어요. Yo le dije, 백혈은 절대 유전 안 됩니다. esa leucemia no es hereditario. Hereditary. 요한복음 9장에 유전 안 된다고 그랬어요. San Juan capítulo 9 dice que no puede ser hereditario. 된다는 거죠. Pero ese hermano dijo que sí, 유명한 의학 박사 얘기했다는 거예요. porque dijo un famoso médico. 된다고 그랬다. La Biblia dice que no. Hereditary. 자기는 백혈병 걸리지도 않았으면서 Ni siquiera él tenía esa leucemia. 계속 많은 사람이 유전된다고 그러다가 유전된다는 거예요. But then he kept A todas las personas se encontraba con él, así le hablaba. 그렇게 싸웠어요. so we had an Es hereditario, hereditaria, hereditaria, decía. 유전 안 되지 이 싸움에. Entonces yo discutí con ese hermano 30 minutos. 내 두 아들이 불안해서 못 사는 거예요. Entonces mi esposa y mis 12 hijos no podrán vivir por ese miedo. 지도 되는데 Ese hermano 백혈병 걸리지도 않았으면서 no tiene ningún sentido ser perdido, pero 싸우니까 así discutía conmigo. 여기는 이제 목사님이 왔어요. Entonces su pastor vino. ¿Por qué están discutiendo? 이 백혈병 자꾸 유전된다고 하지 않습니까? Y ese hermano dice que esa leucemia es hereditario, dice. 요한복음 9장에 유전 안 된다고 하는데 San Juan capítulo 9 dice que no se hace hereditario. Ese pático dijo, ese pastor dijo, está equivocado ese hermano, porque leucemia no puede ser hereditaria. my side. 내가 그분에게 마음이 열리는 거예요. Pero se abría mi corazón hacia ese pastor. 저희 두 아들 건강히 잘 살고 있습니다. Mis hijos están muy sanos, están creciendo bien. 해야 안 되겠어요. Esa, No, they will not catch leukemia. ellos tendrán esa leucemia o no? Nunca. 저는 또 그다음에 자기 부모들이 암이 걸렸을 때 자기도 암이 걸릴까 봐 불안해하는 사람들이 있어요. Algunas personas yo los vi que por sus padres tienen miedo de tener cáncer. I open up the words of John. San Juan capítulo 9, 절대로 유전 안 돼요. I tell them nunca se hace hereditaria esa enfermedad. 두 어머니하고 또 아들이 있잖아요. Entonces había como madre e hijo. 둘 다 믿음을 깨끗하게 낳은 얘기도 있습니다. Entonces como hay un testimonio que ambos dos se quedaron limpios de su enfermedad. and currently the son is an Ese hijo ahora es el misionero de África. Ahora por el tiempo no puedo contar todo. Voy a terminar. Mañana nos vemos. 기도하면 드리겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te agradecemos. 우리가 건강과 믿음 이 시간을 통해서 A través de esa academia, la fe y salud, no solamente se hace curado de esa enfermedad, 하나님의 마음을 만나게 해주셔서 encontrándose con el corazón de Dios que le dio enfermedad. 기뻐하며 살아갈 수 있도록 해주옵소서. Por favor, les haga vivir siempre teniendo gozo, alegría. Les haga felices todos que están aquí. class to be happy. 내일은 믿음의 5단계를 얘기하려고 합니다. Mañana quisiera comentar de 5 niveles de la fe, porque dentro de la Biblia hay un reglamento de la fe. 믿음에 딱 도달하면 하나님 반드시 역사하시고 Así, llegando de tener la fe, sí o sí Dios trabaja. 이 말씀을 듣고 다 병에서 마음이 문제 믿음으로 벗어나게 해주시기를 바랍니다. Les haga salir de la enfermedad con el corazón primero, Diseases of their hearts. 예수님의 이름으로 기도드리오. orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.